Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en esta semana y para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés: el nombre del Señor. Quisiéramos decir que esta lección número 2 lleva como título La zarza ardiente, y el pasaje de la Biblia que estamos utilizando como punto de referencia a memorizar en Éxodo 3, versículos 7 y 8. El Señor me dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena, a una tierra espaciosa que emana leche y miel. Reiteramos la cita, Éxodo 3, 7 y 8. Reiteramos, en este día estaremos estudiando el nombre del Señor. Saludamos aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones de lo alto para usted y su distinguida, querida y apreciada esposa Raquel de Scroggins, ella que siempre nos escucha, donde quiera esté también. Eso es así. La providencia divina lo reciba, la recibe y se la dé a usted y a los suyos. Amén. Aprovechemos también esta oportunidad para hacer reconocimiento de esa familia bella, noble que tiene, Elsa y Esmeralda y Dayan. Dayan y Esmeralda, que son fieles oyentes de Radio Amanecer en Estudio, y siempre que nos encontramos pues tenemos el gran privilegio de saludarla. Así es que para su familia también bendiciones. Ya lo reciben en vivo y también lo reciben cuando lo escuchan cada momento que envía su saludo. Muchas gracias. Así como nos encontramos, podemos adoptar una actitud de oración para que nos elevemos al trono de la gracia. Maravilloso Padre Celestial, en este momento invitamos su presencia para que por medio del Espíritu Santo podamos tener la iluminación y el entendimiento apropiado para este tema tan importante que nos ocupa. Gracias porque sabemos que nos ha dado este privilegio y este honor de tener la oportunidad de estudiar juntamente con nuestros hermanos, donde quiera se encuentren, un tema como este tan importante. Gracias porque sabemos que cumples lo que prometes y por sobre todo nos da salvación y vida eterna. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos como punto de referencia en el día de hoy, en torno al tema que iniciamos ya a estudiar, el nombre del Señor. Yo siempre he dicho que uno de los aspectos más importantes que hay en la vida del ser humano, cuando a uno le agrada su nombre, que lo pronuncien como es, que cuando usted se vaya a referir a alguien pueda conocerlo profundamente, porque dicen que uno de los sonidos más hermosos que puede escuchar el ser humano es cuando lo llaman por su nombre. El título de la lección, Pastor Machuca y amigos oyentes, que estamos iniciando en el día de hoy, es el nombre del Señor. ¿Tendrá acaso, conforme a lo que dice las Escrituras, el Señor un nombre? ¿Y por qué es tan importante nosotros conocer profundamente el nombre del Señor? Porque una de las grandes preguntas que estaremos analizando es ¿por qué quería Moisés conocer el nombre de Dios y cuál es el significado de su pedido? De manera que es el tema que ponemos en el aire sobre la importancia del nombre del Señor. En este momento quisiéramos invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Les invitamos a que lean el capítulo completo
para el análisis y el desglose personal y que van a compartir en las clases o con otra persona. Aquí nosotros vamos a puntualizar específicamente los versículos 13 y 14 en el estudio que nos ocupa de manera muy especial el nombre de Dios y realmente el detalle de por qué quería Moisés conocer el nombre de Dios y realmente lo que esto podía significar según su pedido para el momento. Leemos en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Moisés le dijo a Dios: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Pastor, en ese sentido, se presta para uno hacer algún tipo de comentario y la gran pregunta es, ¿conocía Moisés profundamente a Dios, a Jehová? ¿Conocía el significado de su nombre? Porque a veces podemos pasarnos mucho tiempo hablando de manera teórica acerca de Dios, podemos incluso recitar porciones completas de la Biblia y a veces no conocer profundamente al Dios de la Biblia. Recuerdo hace ya unos años un profesor de teología, mientras estábamos en un retiro espiritual, hizo una gran ilustración y él decía que había una empresa muy organizada, sus empleados cumplían ciertas funciones, pero cuando se le preguntó acerca del nombre del dueño de la empresa, ninguno supo contestarlo. Podían hablar del funcionamiento de la empresa, lo bueno que era trabajar en esa empresa, pero no conocían el nombre de la empresa. Y de verdad que eso me motivó bastante y me impresionó porque él después hizo una reflexión y dice, ustedes como ministros del Señor se están preparando para ser un ministro del Señor, están dentro de un sistema, se dan cuenta que la obra es activa, que en la obra se predica, que en la obra se hace esto, pero si alguien le preguntara acerca de quién es el dueño de la obra, ¿podría usted decir yo conozco profundamente al dueño de la obra para referirnos a la causa de Dios? Y es aquí, parece ser que Moisés había escuchado hablar acerca de Dios. De hecho, tiene una conversación interesante con Dios, pero parece ser que no le conocía profundamente, porque cuando los egipcios pregunten quién es que está enviando a este servidor para que deje ir al pueblo, cuando ellos pregunten qué nombre le voy a decir. Y es interesante esto, porque ahora, si nosotros entramos a lo que es el significado per se del nombre de Dios, el gran yo soy, hay muchos elementos para establecer al pueblo y a los egipcios de quién es el Dios que hace maravilla, el Dios que da fortaleza, pero es también el Dios que se ha comprometido en guiar su pueblo, y ahora tenemos que establecer cuáles son las características del gran yo soy. Realmente cuando nosotros vemos a Moisés en el tipo de excusas que se presentan en este capítulo que sigue y en lo sucesivo veremos que parte también de saber o de excusarse en relación con aceptar ese llamado tiene que ver con el tipo de diálogo ahora que establece Moisés con Dios, directamente en presentar su ignorancia en relación de con quién está hablando o quién lo envía, o más bien también es de poder no estar, parte de su insuficiencia, su incapacidad en el momento que se encuentra es no saber con quién o de parte de quién irá. La respuesta que Dios le da en el versículo 14 identifica a un Dios que es inmanente y trascendente, que no solamente está ahora con él, sino que ha venido guiando a su pueblo y que también cumplirá lo que prometí. Es un Dios suficiente, no depende de quien lo lleve o lo busque. Él mismo es porque siempre ha existido. Por eso la referencia a yo soy. Yo soy. Esto identifica
yo seré quien seré, o yo soy quien soy, según lo que podemos ver en el énfasis, versículo 2. Dios utiliza de manera específica. Identificamos aquí como el mismo verbo et eyet que el versículo 14 menciona cuando dice que estaré contigo. O sea, esto significa que Dios es eterno, que Dios es trascendente y a la vez ha estado cercano a aquellos que son contritos y humildes de corazón. En este caso, como lo presenta Isaías capítulo 57, versículo 15. Cuando vemos los detalles de Yahvé, el nombre propio de Dios, que las diferentes traducciones bíblicas por lo general lo traducen como el Señor o Jehová, era conocido por el pueblo de Dios desde el mismo principio, aunque no percibieran el significado profundo que tiene esto, porque realmente el pueblo, cuando recibe la visita de Moisés, ir a los ancianos, luego ir al faraón con los ancianos, en nombre de Dios, vemos que dice Yahvé, pero al igual que los demás, fíjense, el pueblo de Dios, ellos desconocían cuál era su verdadero significado. Por eso es la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Esto presenta una indagación que de manera muy específica es acerca del significado más profundo que tiene el nombre de Dios de manera directa. Definitivamente que es así. Notamos que el Dios revelado aquí es intencionalmente personal. Yo soy. Su interacción con Moisés es real. Lo llama a Moisés por nombre y hace referencia a su padre y a Abraham, a Isaac y a Jacob, tal y como dice el capítulo 3. Él sabe muy bien quiénes son estas personas que son reales, individuales. Escucha y luego reacciona ante las preguntas de Moisés. No se limita sencillamente a hablar y dejar a Moisés confundido y lleno de interrogantes. Posiblemente, pastor y amigos oyentes, cuando uno da una lección como esta, hay mucha gente que estará preguntándose, pero en definitiva, el gran yo soy, ¿a qué se está refiriendo? Y usted trazó algunas pautas muy importantes cuando nos está hablando que el significado mismo del gran yo soy es un Dios que trasciende, que está por encima de. Dios, apreciado hermano, querido amigo, se revela aquí como un Dios activo en lo que tiene que ver con la salvación. Y recordamos algunos elementos, detalles que hemos estudiado. Él ha descendido para librarlos, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Eso es lo que Dios está diciéndole a Moisés ante la pregunta de quién tú eres, para decirle esto a los egipcios y también de recordárselo a lo de su pueblo. Ahora envía a Moisés como un emisario para hacer esto, estará con él y le dará una señal. Él va a obrar en los ancianos de Israel, en los egipcios también, para lograr lo que será la futura liberación del pueblo de Israel. De manera que Dios, que se revela aquí, está empeñado en revelarse a sí mismo, como dice el texto bíblico, quiere que su pueblo lo conozca, revela en este caso su nombre, el cual lo describe. Le habla a Moisés acerca de sus relaciones con los seres humanos en el pasado, porque hace mención, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy el que soy. Quiere que su nombre sea recordado. Este Dios no es un Dios que se oculta de su pueblo, desea conocer y ser conocido, y es así como nosotros vemos ante la intención de quién es tu nombre. Yo soy, me ha enviado. Es útil para nosotros en esa misma línea de pensamiento que usted ha mencionado. Es bueno que veamos cómo el mismo capítulo 6, versículo 3, hace referencia que por su mismo nombre no se dio a conocer plenamente a ellos, es decir, a sus antepasados, como los menciona Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, esto no significa que Adán, que Noé, que Abraham y los demás patriarcas en ese sentido no conocieran el nombre Yahvé, como bien lo vemos en Génesis 2, 4, 9, 4 y específicamente 4.1 o el 26.7 o el 5.15 o 6 al 8 en este caso.
Esto lo que para nosotros significa es más profundo aún aquí, porque vemos a un Dios que es cercano, que se relaciona y que de una u otra manera es íntimo. El nombre Yahvé en este caso es presentado o indica un Dios personal, es un Dios cercano a su pueblo, que hace un pacto, un Dios que interviene en sus asuntos humanos, así como lo viene revelando el mismo Génesis en el capítulo 17:1, que ahí vemos cómo se nos presenta un Dios todopoderoso que es quien interviene de manera milagrosa con su poder, y el nombre divino que destaca este tipo de cualidades es Yahvé en este sentido. Ahora, el Dios de todos los pueblos, el Dios gobernante, que es el mismo Dios, es Elohim, que es la referencia a eso, es un Dios poderoso, fuerte y que es trascendente. Presenta que el nombre Yahvé, en este caso, la diferencia es el aspecto de la relación con la humanidad. Esa es la que marca la diferencia. Es decir, explicamos puntualmente que cuando hacemos referencia a Yahvé o usamos Elohim, vemos entonces que en el caso de Yahvé tendríamos a un Dios más cercano en relación con la humanidad. Es por ello que a través del tiempo no ha importado si finalmente el uso del tetragramatón hebreo, las 3 consonantes, y que luego vemos cómo se le agregan las vocales para que hoy en día tengamos el nombre Jehová, en este caso, que es la usanza más continua que tenemos, pero hacer referencia a Yahvé directamente, tendremos que ver a un Dios que se relaciona con la humanidad, a un Dios que, como dice Joel 2:32, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es importante entender eso. Perfecto. Cuando usted estaba citando el verbo hebreo que se utiliza precisamente ante la pregunta de Moisés, yo soy, nosotros podríamos decir que puede traducirse generalmente como ser o llegar a ser. Y la forma utilizada es la forma imperfecta, pero no se comporta como tal. Se refiere a una acción incompleta, no concluida, que se está produciendo. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en castellano, generalmente se traduce como un verbo así como un tiempo continuo futuro. Por ello, es que podría traducirse yo soy, refiriéndose a la existencia y a una acción presente y que continúa en el futuro. También podría traducirse como seré, yo llegaré a ser, refiriéndose a lo que Dios continuará haciendo por el pueblo de Israel. Ambas traducciones serían correctas. En ese sentido, lo que Dios quiere decir es: deberían conocerme como el Dios que está activo en su favor ahora y continuará estándolo en el futuro. Cuando nosotros leemos el versículo 3, por ejemplo, de lo citado, el capítulo 3, señala las acciones pasadas de Dios en relación con Abraham, con Isaac y Jacob, como ya acabamos de mencionar. Uniendo todo esto, entonces, Dios está diciendo: yo he estado, estoy ahora y continuaré trabajando por vuestra libertad. Ustedes deben llamarme Yahvé, un hombre basado en esta forma verbal, y esto les recordará continuamente mi acción salvífica constante en favor de ustedes. Y Dios le dice: así es como tienes que identificarme ante Israel, y así es como deseo ser conocido. De manera que todo el resto del capítulo, los versículos del 16 hasta el 22, sigue explicando precisamente cómo se propone obrar este Dios Salvador en favor de Israel. Él hará que los ancianos de Israel escuchen a Moisés, obrará con mano poderosa sobre Faraón para que deje ir a Israel. Todo esto será una demostración real del nombre de Dios, y por eso se empeñó tanto el Señor, y nosotros debemos entenderlo así para mostrar al mismo Moisés cuál es el significado del nombre que se está revelando en ese momento ante Moisés. Ese es el trasfondo real de lo que Dios quería decirle a Moisés cuando se presentara a Israel y luego cuando tuviera que presentarse a Egipto.
Fíjense cómo viene Moisés excusándose. La primera excusa, ¿quién soy yo? Ahora la segunda excusa es, ¿quién eres? Noten ustedes, según la explicación que nos ha dado el pastor Scroggins, directamente podríamos puntualizar que la raíz del verbo, en este caso que se usa, destaca a un Dios que siempre ha existido. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. El Señor existe, es real, no tiene una existencia derivada de otra vida, de otro ser, no, al contrario, todo depende de Él. Número 2, eso implica que Él es creador. Es importante eso, no vino a la existencia por un artesano, por un yesero, por un alfarero. No. Dios siempre ha existido. Número 3, es importante que entendamos que Él es eterno. Ya lo sabemos, eso lo mencionamos. Número 4, el Señor está por encima de todo. No está sujeto a nadie ni a nada. Nadie tiene que asistirlo, nadie tiene que ayudarlo. Él es único en su clase, directamente como Dios. Otra parte más importante que debemos resaltar es que el Señor es un ser personal, por lo cual entendemos que esas relaciones con Él, con Moisés, con el pueblo, presentan a un Dios que quiere estar cercano y que lo ha estado y lo estará. Además de esto, también nadie puede manipular al Señor porque Él es quien es y siempre lo serás. Por eso es la declaración. Y finalmente, Él es el Dios de la historia. Por eso vemos la relación que presenta con los antepasados israelitas, Abraham, Isaac, Jacob. Él es el Dios que de manera clara y puntual, su mayor virtud para con su pueblo ahora y que le ha mostrado, tiene que ver con su maravilloso amor y con su misericordia. Ese es el Dios de los hebreos que se viene revelando, el cual Moisés ahora, en lo sucesivo, veremos en estas excusas que viene presentando, que traerá nuevamente. ¿Cuál es la impresión, en definitiva, en estos minutos finales que debió tener el pueblo cuando Moisés tuvo esta conversación con el Señor y las instrucciones específicas que el mismo Señor está dando? Recuerden que el pueblo de Israel está esclavo, es un pueblo esclavo. Los esclavos israelitas en este sentido, señores, no están interesados en grandes especulaciones filosóficas acerca de la esencia de Dios. Ahí en Egipto había mucha filosofía, muchos dioses, y este pueblo que está esclavo lo que quiere es respuestas contundentes en torno al nombre de Dios. No quieren discusiones teológicas. Estos esclavos israelitas no están consumiendo el tema de la ley y el evangelio, la justificación y la santificación. Lo que quieren es una ayuda de liberación y salvación. De eso se trata. Quieren que Dios esté allí para ellos. Se da el nombre para convencerlos de ese hecho acerca de Dios. De manera que nosotros podríamos ir resumiendo en torno a lo que hemos estudiado. Este nombre maravilloso sintetiza cómo es el Dios del Antiguo Testamento y qué es lo que puede hacer. De muchas maneras, esos versículos que recientemente compartíamos con ustedes del capítulo 3 conforman lo que es el núcleo teológico del Éxodo y, por cierto, de todo el Antiguo Testamento. El resto del libro de Éxodo es comentario y prueba, demuestra que la revelación que Dios hace de sí mismo allí en Éxodo 3 es una revelación verdadera. Dios realmente puede crear una comunidad de personas. Él puede liberar a los esclavos de los egipcios de la opresión, otorgarles la libertad a los egipcios y llevarlos a su propia tierra con su propio estilo de vida. Él es un Dios vivo, es un Dios activo que hace cosas reales en la vida de su pueblo verdadero, de un pueblo que necesita mucho de lo que es la manifestación real de Dios y de su nombre. Realmente conocer el nombre de Dios o invocarlo de manera muy especial para nosotros
y para usted no debería ser algo mágico. Se trata realmente de una proclamación de quién es Él y de lo que eso significa enseñar a los demás una verdad relativa a Él, y también sobre su salvación que es ofrecida a aquellos que acuden a Él, como lo dice Joel, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En este capítulo y el punto que hemos estado enfatizando hoy, hemos visto que Dios, según lo que dice el mismo capítulo 3, versículos 21 y 22, Dios aseguró a Moisés que los israelitas no abandonarían Egipto con las manos vacías, sino que saldrían de allí provistos de abundantes y preciosos regalos que les habían quitado o le habían sido retenidos mientras estuvieron esclavizados, pero que ahora, al salir, Dios le estaba diciendo a Moisés que saldrían con las manos bendecidas, a causa de cómo la provisión se les daría por los mismos egipcios. Bueno, hoy también debes entender que Dios proveerá para ti. Dios proveerá para ti y para mí. Solo tienes que confiar en Él, y que ese llamado que Él te ha hecho hoy, aunque tú no lo ves materializado, lo vas a ver cumplido, porque a través del tránsito, del tiempo, de lo que experimentes en el tiempo que pase, tu fe va a crecer. Solo asegúrate de hacer la voluntad de Dios y de obedecer y seguir haciendo la voluntad de aquel que te llamó para la tarea que Él quiere que hagas. Si alguien pregunta, ¿cuál es el nombre del Dios a quien tú sirves? Mi Dios es Jehová de los ejércitos. Mi Dios es fuerte, mi Dios es valiente. Y ante eso, cualquier tipo de excusa que nosotros podemos tener para no representarle dignamente, queda opacada porque Dios está con su pueblo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta impresionante lección acerca de tu nombre. Sabemos que posiblemente a veces tenemos mucho conocimiento teórico, pero saber realmente, en sentido real, en el accionar día a día, de que tú estás dispuesto a producir liberación porque ese es tu nombre, el Dios fuerte que se identifica con los necesitados, el Dios fuerte que está activo en el servicio, es lo que nosotros deseamos y queremos dar a conocer de ti. Muchísimas gracias por esta impresionante lección. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.